Al Descubierto, líder en opinión por Venevisión, tu canal independiente. Amigos, vamos a conversar ahora con Enrique Naime. Él es vicepresidente de Copei. Buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estamos? Bien. Hay una reflexión por la que quisiera comenzar, y es justamente unas palabras que dijo el presidente hace unos cuantos años, en los cuales hacía referencia a Acción Democrática y Copei, y se refería a ellos como que Acción Democrática y Copei eran un cascarón vacío. Bueno, fíjate tú, nosotros Copei tiene un desarrollo sostenido de crecimiento en los últimos tiempos en los procesos electorales en la zona andina, en el estado Táchira, en el estado Mérida, en el estado Trujillo. Y en el caso del estado Miranda somos el segundo partido de la oposición. Hemos desarrollado una estrategia para el fortalecimiento del partido en toda la zona central y hoy es el partido de la alianza opositora de la Mesa de la Unidad que después de Primero Justicia tenemos el mejor crecimiento, el 24%. Tenemos una buena votación y vamos a fortalecerla día a día porque para nadie es un secreto la fortaleza de la democracia cristiana en Venezuela. Son los resultados electorales, no es una cosa de querer hablar. Una prueba, bueno, es que el presidente sigue hablando y hablando y no comprende y da impresión que quisiera engañar al país. Por lo menos estos son los resultados definitivamente de la oposición. Un estudio que realizan los equipos de técnicos del partido Copei. Aquí vemos que la oposición sacó el 51.30% del voto popular y el gobierno 48.70%. O sea que la oposición tiene en los actuales momentos 291.575 votos a favor del voto popular. Y lo que me preocupa más es que fíjate tú, yo tengo este estudio también de las personas que trabajan, donde en los últimos tiempos el partido del presidente Chávez viene bajando. Tiene que entender que viene bajando. En el año 2006 sacó el 46%, luego en el año 2009 sacó el 37% y en el año 2010, que son las elecciones que acaban de suceder, sacó el 31.12%. O sea que ha perdido 1.839.342 votos en los últimos tiempos. Eso le debe hacer reflexión y esos son los votos que tenemos, el cascarón vacío de Copei y que tiene la alianza opositora y que tiene el país, porque definitivamente no se comprende, el país no entiende que el señor Chávez, el problema de los servicios públicos es gravísimo, el problema de la inseguridad, el dinero, la gente está realmente desesperada, la pobreza avanza día a día y el socialismo del siglo XXI simplemente es la destrucción día a día del país. Cuando nosotros estamos viendo esas cifras a las que usted hace referencia, también queda en claro una cosa: la oposición tiene fortaleza en lo que son los lugares, los sectores urbanos del país, pero en los sectores rurales sigue ganando y por mucho el partido del presidente. Bueno, yo creo que el presidente no es nada más en los sectores rurales. El presidente perdió los estados petroleros más importantes del país, el estado Zulia y el estado Anzoátegui. En el estado Zulia no ganó, sino, tengo entendido que un circuito, y en el estado Anzoátegui no ganó ningún circuito, que son los estados petroleros donde supuestamente existe la fortaleza del gobierno. En la zona andina ganó el partido Copei con mucha fortaleza, y en las zonas centrales ganamos las elecciones, prueba que en el voto popular somos mayoría y vamos a ser mayoría en el voto popular el 5 de diciembre en las próximas elecciones. Justamente, a propósito del 5 de diciembre, para terminar este tema electoral, ¿cómo se está preparando Copei de cara a estas elecciones? Bueno, definitivamente nosotros en Copei sentimos mucha preocupación porque el gobierno, y digo el gobierno porque de 5 rectores, 4 rectores del Consejo Nacional Electoral son del partido de gobierno. Y no se han convocado las elecciones para concejales y miembros de juntas parroquiales. Este diciembre van a tener 2 años de vencimiento esas elecciones. Tienen que obligatoriamente convocarse en el primer trimestre del año 2011, como que le tienen miedo a los concejales, les tienen miedo a buscar el voto para los concejales, para las juntas parroquiales, que es la zona más popular, que es el dirigente que llega a cada uno de los rincones del país. En eso nos estamos preparando, la Mesa de la Unidad se está preparando, el partido Copei se está preparando y a la vez, por supuesto, vamos a estar muy activos, trabajando duramente en todo lo que corresponde a las elecciones del estado Guárico, del estado Amazonas,
y todas las alcaldías, encabezando por la alcaldía de Maracaibo. El Partido Social Cristiano Copey es básicamente uno de sus bastiones es la gobernación del Estado Táchira y como usted acaba de decir ahorita es la segunda fuerza política del Estado Miranda. Y a propósito justamente de estos dos estados, ayer el gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, hacía referencia al presupuesto del año 2011 que fue calculado con un barril de petróleo a $40. Mira, definitivamente lo que juega el gobierno es tener una gran cantidad de dinero sin ningún tipo de control, pero ahora le va a suceder una situación muy difícil porque con la Asamblea Nacional los parlamentarios de la alianza opositora van a estar muy atentos de eso que corresponde al tema del presupuesto, porque es una especie de engaño, juegan con los números, entonces tratan de dejar un porcentaje simplemente que es el pote del presidente de la República, que no es para solucionar los problemas de los venezolanos, ni para solucionar el problema de la difícil situación de pobreza que vive el país, sino simplemente para viajes del presidente. O sea, que agarran el 30%, la diferencia para viajes del presidente, agarran esa gran cantidad de dinero de los venezolanos para repartirlo sin ningún tipo de control, y en eso va la alianza opositora, los nuevos parlamentarios van a estar muy atentos para poder informar y a la vez poner orden en el país, porque ese dinero no es del presidente, sino de todos los venezolanos. Justamente, el presidente regresó ya de su gira por varios países. Durante 11 días firmó 69 acuerdos. ¿Qué balance hace Copey justamente de estos acuerdos que firmó el presidente durante su viaje? El presidente firmó acuerdos para solucionar el problema de vivienda. Ya veremos que no lo va a solucionar. El presidente, tengo entendido que vendió o regaló las refinerías en Alemania y endeuda más al país. El presidente prometió una serie de acuerdos que ninguno se cumple, porque se firman acuerdos. El presidente, este gobierno se debe llamar el gobierno de los acuerdos, que ninguno se cumple y que todo lo que hace es pura esperanza, puro cariño, pero el país se cansó y el país va a empezó a responder con mucha fuerza. Desde hace aproximadamente 4 años, respondió el 27 de septiembre y va a responder en las elecciones que se avecinan. Tengo seguridad, tengo información, tengo datos estadísticos que el 5 de diciembre el voto popular va a superar con mucha fuerza la alianza opositora al partido y al presidente de la República. Si lo que plantea usted es cierto en cuanto a que el pueblo se cansó, ¿por qué el presidente continúa en ese camino? Hemos visto sondeos de opinión en los cuales 70% de la población venezolana está en contra del programa de expropiaciones que lleva adelante el gobierno. Bueno, porque el presidente va en una carrera a la destrucción del país. El presidente dice que el problema de la electricidad y que no es problema, el problema de la inseguridad que lo inventa la alianza opositora, el problema por cierto, presidente, búsquele solución al problema del metro. Es alarmante el problema del metro en la zona metropolitana, es alarmante el problema de la inseguridad. Uno se acerca a la morgue de Bellomonte o a cualquier morgue en cualquier estado importante del país y es alarmante la violencia que se está produciendo, producto de la penetración de los cuerpos de seguridad por personas vinculadas al gobierno que simplemente utilizan eso para tratar de extorsionar dentro de los cuerpos de seguridad. Eso lo sabe el ministro de Relaciones Interiores, eso lo sabe el vicepresidente de la República, eso lo sabe el señor presidente y no realiza ningún tipo de acomodo ni arreglo porque simplemente lo de él se ha colocado 2 tapones en los oídos y sigue con esa larata y con la democracia del siglo XXI, que no es sino la destrucción del país. Tenemos que concluir la entrevista, pero nos gustaría saber cuál va a ser la posición de Copey justamente de cara al momento histórico que está viviendo el país, en cuanto a justamente ese proyecto de país que debe ser una alternativa a lo que propone el gobierno, según ustedes. Mira, el partido Copey es Partido Demócrata Cristiano. En los momentos más difíciles, cuando el comunismo se ha querido implantar en los países, la democracia cristiana ha sido protagónica y ha dado soluciones determinantes. Hoy, mirando al país, estamos muy atentos, vamos a presentar un gran programa para solucionar el problema de la inseguridad, se va a presentar un gran programa para presentar el problema
de la vivienda y el problema de la seguridad social. El presidente del partido a nivel nacional, Roberto Enrique, el secretario general, Jesús Alberto Barrios, vienen trabajando activamente en esto que corresponde el plan de seguridad social para los venezolanos, que va a ser la gran propuesta de COPEI en el mes de enero. Muchísimas gracias, Enrique Naime, vicepresidente de COPEI, conversando con nosotros esta mañana al Descubierto. Amigos, vamos a hacer una pausa. Al regreso estaremos conversando con Carlos Hurtado, él es presidente de Clase Media Socialista. Ya volvemos.